y vamos a enfocarnos en el tema de que, bueno, que no se ha dado cuenta, él es profesor de, me había dicho, de primaria y de secundaria, o de primaria me has dicho. Sí, maestro de educación primaria y educación Ujú. especial y profesor de secundaria, bachillerato de filosofía. Joder, tiene un currículo bastante bueno. Pero bueno, volviendo al tema, claro, y quiero que empaticemos un poco eso en el Ujú, tema de siendo profesor. ujú. O sea, la pregunta que hago es, ¿qué se puede aprender de los videojuegos? O sea, ¿cómo me puedes responder esa pregunta? Y cómo también se la responderías ya no solo a adultos, sino también a niños. Te voy a poner Ujú. ahí esa complejidad, a ver si eres capaz. Bien, pues lo primero te diría que es entender el videojuego. Comienzo a exponer un poco. Entender el videojuego como un medio artístico más. Hmm. Y educar, al fin y al cabo, y bajo mi punto de vista, es, al igual que el videojuego, un arte. O sea, es verdad que nosotros en educación tenemos muchos procesos y elementos basados en la ciencia, ¿no? Pero claro, es que cuando tú estás en una escuela, tú estás con un niño, con un chaval, tú estás con una persona. Ujú. Y una persona no está determinada por ningún elemento mecánico. No estamos trabajando con máquinas. Entonces, cuando hablamos de aprender del videojuego, depende mucho, y en el caso de quien lo consuma, de quien lo use, si me pongo yo ahora mismo como profesor y voy a explicarle a un alumno o a un padre, una familia, si se puede aprender del videojuego, le diría precisamente eso, que el videojuego no es un elemento negativo que nos pueda aportar cosas negativas cuando lo consumimos, sino que depende del uso que le demos, nos puede aportar precisamente ese elemento en respecto a la educación que buscamos. Porque no se trata únicamente de concebir el videojuego como un elemento educativo. ¿Me Hmm. explico? Para eso están los juegos educativos. Hay una parte concreta que son juegos basados en lo que Claro, es la aquí propia nos educación. estamos enfocando en los juegos en general, porque como tú dices, están los Claro, videojuegos y los juegos educativos, que pueden ser exactamente. más como por ejemplo de mesa o puede ser también videojuegos como tal, pero son enfocados en la educación. Aquí estamos hablando Ujú, de videojuegos, yo que sé, aquí mirando, pues yo que sé, puede ser de One Piece o puede ser por ahí que tengo algún juego de aventuras y tal, de qué se puede aprender claro. de ello. Eso es lo que nos estamos Ahí enfocando. Exacto. Ahí es entonces cuando, al menos yo como maestro, diría que precisamente lo que yo busco no es que el alumno juegue, sino que el alumno aprenda jugando. Y depende, por supuesto, de lo que yo como maestro, como profesor, voy a coger de ese videojuego, porque obviamente, al no ser videojuegos educativos y no estar enfocados únicamente a enseñar, yo como profesional tengo que coger los elementos que a mí me vienen bien y que les voy a transmitir o que les voy a enseñar a ese alumnado. Entonces, pongo mucho el caso de Minecraft porque Minecraft tiene un apartado que está relacionado con educación, es Minecraft Education, que es literalmente el mismo juego, pero está adaptado y tiene una serie de elementos y mecánicas que funcionan para trabajar con el propio juego en el aula, ¿vale? Joder, no sabía yo eso. Entonces, es una pasada. Es una verdadera pasada, la verdad. Yo cuando lo he podido utilizar, bueno, me ha encantado y las posibilidades, vuelvo a lo de antes, son enormes. Te da muchísimo juego, valga la redundancia, ¿no? Y entonces, claro, ¿yo qué hago? Pues que si quiero llevar a clase, por ejemplo, algo de Minecraft, pues voy a coger elementos que a mí me puedan servir de Minecraft. Pero me voy a ir a otro juego. Voy a hablar, por ejemplo, de Assassin's Creed. Si yo estoy en Ostras, una clase de historia, ostras, cada una. vamos a ver, historia, filosofía, geografía. Yo puedo utilizar elementos del juego de Assassin's Creed. Sí, No tengo por qué poner, perfectamente. claro, no tengo por qué poner a mi alumno a jugar al Assassin's Creed para que aprenda, sino que puedo tener esos elementos, puedo hacerlos míos y puedo adaptarlos, que es la palabra mágica, adaptar esos videojuegos, esos elementos de los videojuegos para llevar algo a clase. De hecho, yo lo he llevado a cabo. En alguna ocasión he comentado, por ejemplo, que he utilizado vídeos y en esto sí entro un poco más en el apartado educativo, que Ujú. tiene Assassin's Creed Origins, tiene el modo de descubrimiento, en el que haces como tours por zonas del juego en el que te van explicando diferentes cosas. Y de eso, pues, hay vídeos en YouTube y tal. Yo eso lo he llevado al aula. Y estamos hablando de un videojuego que no es necesariamente educativo. Está hecho Pero para esas... el tema de del Ujú. que quieres hablar, lo has querido traer pues Ujú. para facilitar
lo que quieres hablar, el mensaje que quieres dar, lo transmites de otra manera y al final eso hace que, lo primero, que haciendo un videojuego, sobre todo a los chicos jóvenes, tanto de primaria como de la ESO, diría también bachiller, pero bachiller yo diría que es otro ámbito, están ya en otro enfoque. Serviría, ¿eh? Serviría ¿Serviría también? Pues gracias por decirme lo contrario. Pues esas cosas o sea, hacen que lo primero capte la atención y que, aunque no se le quede todo, pero en mayor o menor medida vayan atendiendo y vayan aprendiendo con eso. Claro, es que en definitiva nosotros, dependiendo de lo que busquemos en el aula, tenemos que utilizar unas herramientas u otras. Y el videojuego, en este caso, para nosotros no es más que otra herramienta. Quiero decir, lo mismo te puede utilizar Assassin's Origins para traerte un vídeo y generarte esa motivación que coger un concepto de Nier Automata o de BioShock y plantearlo en el aula para desarrollar el pensamiento crítico. O puedo coger elementos de un videojuego como los típicos de Detroit Become Human, Heavy Rain, Beyond Two Soul, todo este tipo de juegos que te dan a elegir, que tienen un sistema de moralidad, de elecciones, para precisamente trabajar todas estas cosas. Y puedo utilizarlo con un vídeo, ya sea para motivar, para reflexionar, para trabajar sobre los propios elementos que quiero, sobre los que quiero andar en el aula. Entonces, al final depende de nosotros y de cómo queremos acercar ese videojuego. Claro. Porque nos hacemos la idea cuando le dices a alguien que vas a utilizar el videojuego en el aula, se creen que tú vas a llevar como 25 consolas o 25 ordenadores y vas a poner a los 25 chavalas a jugar. Y no necesariamente Obviamente, tiene que ser así. lo primero, seguramente el centro educativo no te deje. Y lo segundo, no tienes tanto dinero para tantas cosas. Claro, es que hay de todo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando he utilizado Minecraft en el aula, ha sido porque las circunstancias se han podido dar, ha habido el apoyo de refuerzo de un equipo de dirección Uh-huh. y tanto el alumnado como las familias han ido poco a poco progresando en esta idea y hemos podido trabajar conjuntamente en Minecraft en el aula los 25 alumnos a la vez. Pues cada uno se fue haciendo a lo mejor con su dispositivo. O sea, pero, claro, todo esto lleva un trabajo previo que es el que se va haciendo. Obviamente. O sea, eso Pero, no puede ser así de la noche a la mañana. Eso tiene que haber un trabajo, claro, una planificación. efectivamente, un uso también de dispositivos, que es muy Claro. importante, porque pensamos también que a día de hoy el alumnado, sea de la etapa que sea, sabe utilizar muy bien cualquier dispositivo electrónico y, spoiler, no. O sea, no tienen ni pajolera idea. Porque entender las redes sociales o manejar las redes sociales no es entender un dispositivo. O sea, hay chavales que te saben utilizar muy bien TikTok, pero no tienen ni idea de mandar un correo. Entonces, Sí, sí. que no, o sea, es algo que está presente y que nosotros también tenemos que ir cada vez enseñando más. Entonces, claro, hay que desligar esa visión porque el uso de las nuevas tecnologías, y en este caso de los videojuegos, que está ligado sí o sí a estos elementos, es algo de nuestro día a día. Entonces, cuanto antes vayamos de una forma además concienciada, en el que hayamos hecho reflexión, en el que hayamos planteado un uso adecuado, va a ser mucho más positiva para el alumnado. Entonces, pues yo podré utilizar cosas de un juego, cosas de otro, podré utilizar, como también se usa cada vez más, juegos de mesa en el aula, el aprendizaje basado en juegos. Tenemos al final todos estos elementos. Incluso tenemos otro que utiliza los propios elementos de jugar, que es la gamificación, que consiste literalmente en coger cosas de videojuegos, juegos de mesa, por ejemplo, un sistema de puntos, y aplicarlo en el aula. O sea, Mm. que al final hay muchas formas de plantear. Sí, eso es verdad, la verdad. Que los juegos, los videojuegos, o sea, te plantean muchas cosas. Yo, por ejemplo, claro, mi hermana también es profesora y alguna vez eso de para tema de ha cogido de alguna cosa de elementos de juego y lo ha llevado al aula de una manera o de otra para, pues, dependiendo de qué objetivo quieras conseguir o sistema de puntos para calificar tu buen comportamiento o las notas. Entonces eso pues tiene infinitas posibilidades, podemos decir. Eso depende del enfoque que le quieras dar.